Celeste Ledesma, licenciada en Ciencias Sociales, también profe universitaria. Antes que nada, gracias por este contacto. No, gracias a vos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenísimo. Bueno, Cele, la idea es un poco charlar sobre el rol de las mujeres en la historia, teniendo en cuenta que hoy es 25 de mayo. Para empezar a abordar esta temática, contame, a modo introductorio, ¿cuándo empieza este recorrido por los estudios de género en la historia? Bien. Bueno, es un tema bastante complejo como para poder sintetizarlo, pero vamos a intentar hacer brevemente una historización de lo que es la historia de las mujeres y los estudios de género. Podemos pensar desde las ciencias sociales que esto inicia en la década del 60 aproximadamente, cuando los feminismos, y en particular el feminismo que se denominó el feminismo de la segunda ola, empieza a reclamar una serie de derechos que todavía las mujeres no teníamos y que era una deuda para las mujeres, y después vamos a decir para las diversidades también, pero mucho más adelante, ¿no? Entonces, en ese momento, en este reclamo, podemos decir también que hay varios factores que inciden. Uno es el factor científico, podemos hablar de un factor político que tiene que ver con todo el movimiento de militancia política de la época, sobre todo en Estados Unidos. Y también un factor importante que es el factor sociológico, y pensemos que es un momento de la historia en donde había muchas mujeres ya dentro de las universidades y que empiezan a también reclamar que haya una revisión o que se empiece a pensar en la incorporación de la historia de las mujeres que habían sido históricamente relegadas, o que ese relato de la mujer en la historia no estaba o no era tan fácil de encontrarlo en los libros de historia, digamos, lo que conocemos. Si pensamos en la Revolución de Mayo, por ejemplo, lo que nosotros históricamente estudiamos en la escuela fue el rol de los varones, del varón blanco, de una clase social en particular. La mujer ahí estaba desdibujada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, volviendo un poco a lo que es la historia de los estudios de género, de la historia de las mujeres, podemos pensar entonces que es a partir de ese momento que empieza a haber adentro de la academia, ¿sí?, adentro de las universidades, un movimiento que hace empezar a pensar el rol de las mujeres en la historia. Sí, eso es un poco así como brevemente un recorrido, porque ya, como decía al principio, es muy extenso y ahí tenemos muchas miradas posibles para pensar el momento en que la mujer empieza a ser un objeto de estudio para las ciencias sociales. No un objeto de cosas, sino como un objeto de estudio, sí, una forma de pensarla como un actor importante en la construcción de los procesos históricos. Claro. Bueno, imagino que ese recorrido y esa reconstrucción no ha sido fácil, teniendo en cuenta que la historia la escriben los que ganan, la escriben los hombres. Fue un poco complicado, ¿no?, ese camino para llegar a pensar y a tener este trabajo de la mujer como objeto de estudio, ¿no? Sí, exactamente. Y además pensemos que también lo que se ha recuperado, o por ahí lo que se ha pensado en estos últimos años, es la historia de algo, o sea, hace visible la historia de algunas mujeres, como hablábamos un poco antes de la nota, la historia, por ejemplo, de Mariquita Sánchez, que es una mujer que tiene una historia muy impresionante para la época, porque tiene una participación política muy fuerte, porque además es una mujer con una formación. Además pensemos que ella es una mujer que dice que no a un matrimonio que habían acordado sus padres, que eso en la época era como algo que no era usual, digamos. Entonces tiene todo un peso su historia, pero no deja de ser una mujer que pertenece a una clase y que tiene también acceso a un montón de posibilidades que otras mujeres de la época no tenían. Entonces ahí también tenemos otra cuestión para mirar y pensar, bueno, ¿qué hacían las mujeres en 1810, que es lo que estamos hablando ahora, o en ese contexto, en el contexto
de la colonia, podemos pensar, y después de la revolución, qué hacían las mujeres que no tenían acceso a determinadas o a la educación. Bueno, no iban a la escuela, sí, pero sí podían leer, las que tenían algún tipo de acceso. Bueno, ¿qué hacían las otras? ¿Qué hacían las mujeres de los pueblos originarios? Podemos pensar, curanderas, sanadoras, parteras, bueno, todas esas mujeres que en la historia, los libros de historia que nosotros conocemos no están, ¿sí? No están y no son tampoco reivindicadas. De una. ¿Cómo, teniendo en cuenta todo esto que contás, y con las olas del feminismo y demás, cómo resulta importante recuperar la historia de las mujeres justamente en los procesos históricos? Bien, sí, a ver, tenemos que pensar ahí que fueron las mujeres y somos las mujeres las que en la historia sostenemos un montón, muchísimo de la economía familiar, creo que casi todo en general, de la economía familiar, de las relaciones sociales, ¿sí? De la educación. Pensemos, mira, vengamos acá a este contexto actual de aislamiento social preventivo obligatorio. Pensemos a las mujeres que en este momento están sosteniendo la crianza de los hijos, las tareas de la escuela, sus trabajos también. Entonces, digamos, pensemos en este contexto, imaginemos lo que podría haber pasado con las mujeres de la época que tenían a cargo muchísimos hijos, la mayoría, que tenían que dedicarse exclusivamente a la crianza, que tenían que atender, con todo lo que significa el término atender a sus maridos. Bueno, digamos, la importancia de pensar, reflexionar y construir, porque acá tenemos que hablar de construir la historia de las mujeres, que es lo que estamos haciendo, digamos, que fue la gran deuda. Es lo que venimos a hacer ahora, es eso, es construir una nueva historia de las mujeres, y ahora vamos a decir de las diversidades también, para hacer visible todo lo que sostuvimos o sostuvieron, pensemos en nuestras ancestras solamente, todo lo que sostuvieron nuestras ancestras para que sean posibles un montón de procesos sociales, económicos, políticos, etcétera. Podemos pensar en un montón de cosas, ¿no? También culturales. ¿Sí? Y que eso no está o no estuvo escrito en los libros que conocimos en nuestra escuela primaria y secundaria, sobre todo quienes transitamos nuestra escolaridad en los años 90, ¿sí? Que fue un momento de la historia en donde, bueno, la educación era pensada desde una mirada muy positivista, y que no estaba esto que tenemos actualmente en la escuela, de poder reflexionar y construir conocimientos con nuestros estudiantes. Entonces, creo que nuestra generación, bueno, vos sos más chica, pero estamos ahí, pero que nuestra generación es la que tiene que revisar eso que hemos aprendido, porque de verdad que marcó fuertemente toda la constitución que tenemos, o toda la forma en la que pensamos los procesos históricos. O sea, cuando íbamos a la escuela nosotros era impensado que Mariquita Sánchez tenga un rol que no sea solamente el de dar la bienvenida en su casa para la tertulia. No era pensada. O pensemos también en las mujeres que participaron en las batallas, que tampoco fueron nombradas. Ahora ya conocemos Juana Zurduy, un montón de mujeres que participaron y que estuvieron al frente y que nunca fueron ni nombradas ni mencionadas. También mujeres cuidadoras, también mujeres que ejercían la prostitución, que también estaban en esos lugares, digamos, bueno, un montón de mujeres que no son nombradas ni fueron nombradas en la historia. Para tener un poco esta mirada, ¿es necesario estar atravesados por un lado por una perspectiva de género y por la educación sexual integral en el ámbito puntualmente educacional? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. A ver, quienes trabajamos hace muchos años en educación sexual integral desde la perspectiva de género, estamos convencidas y convencidos que es absolutamente necesario
que la historia también debe ser mirada, tiene que ser mirada de la perspectiva de género, y que la educación sexual integral aporta a eso muchísimo para problematizar y para repensar, además para pensar, para traer la historia y pensar en la actualidad las relaciones, ¿sí? Y a ver si nosotros podemos pensar con nuestros estudiantes y nuestras estudiantes que las relaciones, para poner un ejemplo, ¿no? Los vínculos en 1810 eran de tal o cual manera, de tal o cual forma, o que una niña se casaba con un hombre mayor. Si podemos traer eso a la actualidad y reflexionar con nuestros estudiantes y nuestras estudiantes sobre eso, podemos a partir de ahí empezar a pensar qué tipo de vínculos saludables quieren ellos para su vida y cómo pueden detectar también situaciones de abuso. Entonces, a partir de un contenido que pareciera ingenuo, trabajar la Revolución de Mayo, podemos desde la educación sexual integral y de la mano de la perspectiva de género traer ese relato para que ellos puedan trabajarlo y pensar sus propios vínculos también, ¿no? Y problematizarlo. Entonces nosotros creemos absolutamente que la ESI es una herramienta fundamental para pensar la historia, para pensar en la actualidad los vínculos de cada uno de nuestros estudiantes. Sí, 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 totalmente. ¿Y cómo es un poco la aplicación de esa ESI? Vos estás viviendo en Paraná y trabajando en Paraná. Ahí, ¿cómo es un poco el trabajo en las escuelas, en colegios, universidades? Bien, bueno, es como en todos lados. Hay escuelas que trabajan muy bien, que tienen equipos que trabajan muy bien, que sus docentes están predispuestos a trabajar en profundidad la ESI. Hay otras escuelas que es un poco más complejo, que hay que de alguna manera negociar con directivos para poder abordar la educación sexual integral, y lamentablemente pareciera que todo el tiempo tenemos que volver a explicar que la educación sexual integral es un derecho, que no es una ocurrencia, sino que es un derecho, que es de 2006 la ley, que los lineamientos curriculares fueron aprobados en 2008 y que lo que estamos haciendo es garantizar derechos, no que se nos ocurrió dar educación sexual integral, sino que lo que estamos haciendo es garantizar derechos, y que eso es lo importante. Pero creo que no solamente pasa acá en Paraná esto de que hay escuelas que sí trabajan bien y otras que no, sino que es algo que sucede en toda la provincia, y podemos pensarlo que a nivel nacional también. Nosotros justo con el equipo de INESI, que es un lugar donde trabajamos un grupo de mujeres allá hace un tiempo, ahora vamos a iniciar un mapeo para poder ver qué es lo que sucedió de 2006 a esta parte con la educación sexual integral, y a quiénes de verdad llegó, o qué estudiantes pudieron reflexionar y tuvieron espacios de educación sexual integral, tanto de taller o la educación sexual integral trabajada de manera transversal con otros espacios curriculares, que las dos formas pueden estar presentes también. Ajá. Así que bueno, esto que preguntás está bueno, porque es lo que venimos pensando que tenemos que ver, digamos, si de verdad estamos garantizando derechos, o hay pendiente en algunas escuelas el trabajo y además no solamente el trabajo de los docentes, sino que cada uno de los y las estudiantes puedan pedir que ese derecho sea garantizado, que es lo que de verdad nos importa, que sean las nuevas generaciones o los jóvenes quienes digan, bueno, nosotros necesitamos este espacio. De uno. Genial. Bueno, estaré atenta y esperando ese mapeo. Entonces, y también vas a estar realizando una capacitación, ya que nombraste a INESI, sí, justamente sobre ESI. Sí, iniciamos el martes una capacitación virtual. Estuvimos debatiendo mucho sobre eso, porque para la educación sexual integral hay algo que es fundamental, que es trabajar el encuentro con otros, el encuentro físico, de encontrarnos, de poder mirarnos, de poder escucharnos, bueno, de poder hacer actividades que tengan que ver con lo corporal. Entonces, pensar en una formación, en una capacitación virtual, era primero raro, y entonces debatimos mucho en el grupo de cómo hacerlo, de qué estaría bueno, y como nos llegan muchos mensajes para que hagamos capacitaciones, dijimos, bueno,
nos largamos a hacerla a ver qué pasa y la verdad que tenemos muchos inscriptos, así que ahí estamos re bien, contentísimas con eso. Y lo que vamos a trabajar son 3 ejes que nos parecen claves como para iniciar el camino de la educación sexual integral. En primer lugar, la normativa, hay que conocer la normativa, tenemos que conocer qué es la educación sexual integral, qué otras leyes existen, de las cuales podemos sostenernos cuando aparecen estos debates de si hay que darlo o no. Un segundo eje está vinculado a los sujetos que circulan en las escuelas. Ahí vamos a hablar de inclusión y diversidad. Cuando digo los sujetos, porque estoy hablando en términos sociológicos, entonces hablamos de los sujetos, pero por supuesto que estamos hablando de las estudiantes. Y el tercer eje vamos a trabajar un poco con lo que tiene que ver específicamente con la formación docente y la educación sexual integral en la formación docente. Y por qué creemos que es imprescindible y necesario que nuestras docentes conozcan y tengan una formación en educación sexual integral. Así que eso va a ser un poco breve, así una síntesis de lo que vamos a estar viendo en el curso que van a ser 5 semanas, virtual y súper relajado y amoroso, así que invitamos a que se inscriban en el curso. Hasta mañana tienen tiempo. Buenísimo. Bueno, ahí también en INESI ustedes en este tiempo de pandemia sobre todo también han brindado un montón de herramientas para descargar y demás. Sí, hicimos también al principio, estuvimos todas así viendo qué hacíamos, al principio en marzo cuando se decretó el aislamiento, así que ahí decidimos que era importante para nosotras que compañeras, compañeros y compañeros de la docencia y de otros ámbitos puedan acceder a material de educación sexual integral, no solamente para sus profesiones, sino también para madres, padres, familias, abuelas, abuelos, tías, tíos, o quienes estén con niños y adolescentes en sus casas. Entonces nos parecía importante que ese material circule y que cualquier persona pueda acceder y saber qué es la educación sexual integral y cómo se puede abordar en casa con nuestras familias. Entonces armamos un espacio virtual que es gratuito, al que pueden acceder y descargar información, material, juegos. Hay también algunas recomendaciones de películas, de series, bueno, de todo un poco ahí, como para que eso circule, porque además una de las cuestiones que fundamentales para nosotras en INESI es que el conocimiento es una construcción y siempre es una construcción colectiva. Entonces, que eso circule tiene que ver un poco con eso, y un poco el curso que va a iniciar el martes tiene que ver también con encontrarnos con otros y construir una mirada diferente de la educación sexual integral, pero no solo ni en un lugar de saber, sino de una construcción colectiva donde se puedan escuchar diferentes voces y a partir de ahí pensemos cómo abordar las problemáticas que existen a diario en las escuelas y en otros espacios, ¿no? Pero pensemos los clubes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, por eso digo, cuando pensábamos en hablar de, como decía algunos de la historia de las mujeres, bueno, es un mundo, cuando hablamos de educación sexual integral también, tenemos ahí un montón de puertas para abrir y para reflexionar y pensar, así que, bueno, está ahí todo latente para ser reflexionado, pensado y construido con otros, digamos. De una, la idea un poco de la nota de esta charla es eso, despertar inquietudes y ganas de aprender y de interiorizarse. Estabas hablando de materiales, de herramientas y demás, siguiendo un poco el plano histórico, el 25 de mayo, esta historia argentina. ¿Qué material, por ejemplo, tenés para recomendar, teniendo en cuenta la perspectiva de género y visibilizar a esas mujeres que no conocemos en muchos casos? Sí, bueno, hay mucho material circulando ahora, podemos pensar desde el feminismo, desde los feminismos. Hay un libro que para mí me parece fundamental, que es Mujeres en la Sociedad Argentina, de Dora Barranco, que es un libro que sintetiza un poco la historia de las mujeres en Argentina. Está interesante y una lectura llevadera, es lindo para leerlo, así que se lo recomiendo. Otro material interesante es el material que pueden encontrar en
Canal Encuentro tiene muchísimo material sobre historia de las mujeres, hay mucho para mirar ahí, que lo pueden encontrar en Contar, que es la página que tiene, bueno, ahí pueden ingresar ahí, hay muchísimo material súper interesante, varias notas, hay también mucho material sobre diversidad, que también está bien interesante para poder pensar también qué pasó en la historia con aquellas personas que eligieron otro camino y que eso no era aceptado en ese momento de la historia, ¿sí? Entonces, otro camino no solo conocido en ese momento como lo que encajaba en lo que era lo normal, que bueno, eso también es otro para pensar y hablar qué es la normalidad. Por eso, en educación sexual integral y en los feminismos nos pasa esto de que una puerta va abriendo otra y siempre tenemos temas para seguir debatiendo y problematizando, y creo que eso es lo maravilloso de los feminismos también. De una. Salir de lo heteronormativo. Exactamente, poder pensarnos y seguir preguntándonos, ¿sí? Seguir preguntándonos. A quienes damos educación sexual integral nos pasa todo el tiempo en las escuelas y en la universidad también, que son los estudiantes que nos dicen, pero vos dijiste eso y ahora estás diciendo otra cosa, entonces nos lleva todo el tiempo a repreguntarnos y no mirar para otro lado y poder con ellos construir otra mirada, vamos, porque me parece que ahí lo importante es eso, que son los estudiantes los que nos dicen, ahí lo que estás diciendo no está bueno. Y claro, eso te obliga a poder bajar de ahí y pensar, bueno, a ver qué me están diciendo, por qué me lo están diciendo, y creo que eso también hay muchos docentes que les ponen un problema eso, porque no lo pueden soportar. Claro. Pero bueno, hay que pensar que de esa interpelación se construye y se aprende. No sé, lo veo así por lo menos yo. Absolutamente, sí, absolutamente. Sí, pero bueno, es la tensión que aparece todo el tiempo en las aulas cuando los estudiantes cuestionan, interpelan, preguntan. Claro. Bueno, pasa eso, o construís con ellos o mirás para otro lado y la verdad que eso no es lo que queremos para la educación, digamos, no es por ahí, o al menos como lo estamos pensando quienes estamos en este camino. De una. Bueno, Cele, creo que ya abrimos un montón de puertas ahí para... Sí, hay muchísimo. Sí, podríamos seguir hablando largo y tendido, pero me parece que la inquietud ya la dejamos y, bueno, recomendaste lecturas, series, de todo. Sí, y ahí creo que lo importante es empezar cada uno, a problematizar, a reflexionar, a pensar en la propia historia familiar. No hay que ir muy lejos para preguntarse o reflexionar sobre la historia de las mujeres y las diversidades. Es pensar en nuestra propia historia, en la historia de nuestras familias, ¿sí? En algo mucho más cercano, en nuestra biografía escolar, en cómo transitamos la escuela y qué pasó ahí. Y a partir de ahí ya tenemos muchísimo para reflexionar, que después lo podemos ir teorizando, ¿sí? Después podemos ir pensando, bueno, desde categorías y conceptos de la sociología, de la antropología, de la historia, de las diferentes disciplinas. Pero lo importante es primero que aparezca la reflexión, la pregunta de qué pasó con estas mujeres o qué pasó con este varón de mi familia que era sensible y se reían de él, digo, como cosas bien pequeñas y tontas que podemos tratar. Ahí puede aparecer un disparador para reflexionar sobre la educación sexual integral, la perspectiva de género y un montón de otras cosas. La historia de las mujeres y las diversidades. Genial, buenísimo. Que así sea, Cele. Muchas gracias por coparte, por la onda y seguimos en contacto. No, genial. Muchísimas gracias a vos y sí, seguimos en contacto porque creo que son las redes, las redes de las relaciones sociales, además de estas redes que ahora nos sirven muchísimo, pero son las redes las que nos ayudan a construir algo diferente y pensar en otras posibilidades en este mundo que, bueno, a veces es tremendo.